Nos estamos reencontrando con Ernesto Agazzi para seguir en esta recorrida que estamos haciendo por el siglo XX ahora. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, muy bien. Mis saludos para vos y para los amigos de la audiencia, para seguir reflexionando en torno a este Ujú. vínculo histórico, político, cultural, ideológico entre el campo y la ciudad. Nosotros habíamos llegado hasta la década del 50, Sí, y creo que habíamos terminado nuestra reflexión en el momento preciso en que el Uruguay se pintó de blanco. exacto. En las elecciones del 58 solo quedó colorado el departamento de Artigas. Mira, Eh, Y en realidad, este fue. Me hace gracia porque algunos critican los gobiernos que están 2, 3 periodos en el gobierno. El Partido Colorado había estado 93 años en el gobierno. 93 años. Y en realidad, aquel momento se caracterizó globalmente, y el cambio de gobierno fue por eso, cayeron las exportaciones, aumentó el déficit fiscal, como lo llamamos ahora, ¿no? El poder adquisitivo de la gente disminuyó, los salarios bajaron, desde luego, y entonces se llenó de huelgas, de conflictos. este, un poco de tiempo después todo esto terminó en el Congreso del Pueblo. Los sindicatos, las cooperativas, los estudiantes, los jubilados, la cultura, el educación, todo el mundo, porque en realidad el Uruguay tuvo un sacudón impresionante, ¿no? Un sacudón impresionante como consecuencia del funcionamiento de la economía, ¿no? Y esto motivó a los estudiantes, a la gente de la cultura, después vamos a hablar un poco de esto, a la gente de la educación, a los pequeños productores. Y en realidad lo que planteó, vamos a ver después, el Congreso del Pueblo, fue una solución a la crisis, ¿no? Porque en realidad estamos en una situación realmente de crisis, ¿no? Ahora, a esto se sumaron las inundaciones. A veces Dios no nos ayuda. Además de los problemas que hacemos las personas, vino esta cosa terrible. Y además entró otro actor, otro jugador se puso a la celeste, que fue el Fondo Monetario Internacional. La situación mm, de endeudamiento nos llevó, a pedir ayuda a estos organismos que se habían creado recientemente. El Fondo Monetario se había creado para asistir a los países en los momentos de crisis, ¿no? claro, pero que Pero difícilmente se haya puesto la celeste, ¿no? bueno, exactamente. En realidad se puso la camiseta del Fondo Monetario Internacional, y esto nos condicionó en muchas cosas, porque acordate que el fondo presta, pero pone condiciones. Nosotros Mm, teníamos una situación de cambios múltiples para equilibrar lo que exportábamos y lo que importábamos, dijeron que eso había que liquidarlo, y entraron las ideas de liberalizar el país. El país tenía muchas herramientas, de regulación, de funcionamiento del país. Y entonces todos estos líos, este, llevó a un cambio en las formas de convivencia. Digamos, empezó la represión a las movilizaciones de los sindicatos, a las huelgas, me acuerdo muy ujú. bien, las manifestaciones, los paros, empezó a trancar el país, después que accedió al gobierno del Partido Nacional, ¿no? En realidad se empezó a desindustrializar. La industria textil, que era una industria impresionante, yo me acuerdo del orgullo que teníamos, que le vendíamos casimires a Inglaterra, ¿ya? Y Claro. que cada turno de la ILDU eran 1.000 trabajadores que entraban. Uf, Aquello y empezó a desarmarse. En la mira, calle Veracierto estaba Campomar, estaba la ILDU, estaba Sadil, estaban todas las empresas textiles, porque teníamos 20 millones de ovejas. ¿Qué más había que hacer que lavar la lana, hilarla y hacer textiles? Pero bueno, nos obligaron a abrirnos, ¿no? Este, no, y la calle, me parece que los estudiantes, el movimiento obrero, se empezaron a adueñarse de la calle, ¿no? Y ahí apareció la republicana. Y apareció, la republicana andaba a caballo, me acuerdo bien, ¿no? mm, Pero en realidad apareció otra cosa más moderna, que era la metro, ¿no? Que tenía un la arma distinta. metropolitana. Seguro, eso fue el desarrollo que hubo, el desarrollo del aparato para contener, digamos, las movilizaciones que había. Yo creo que esto empezó a pautar aquella etapa, digamos, post las regulaciones que teníamos en el país, ¿no? Ahora, ahí también pasó otra cosa que me parece que por lo menos someramente hay que decirlo, Álvaro. Hacía 100 años que existían sindicatos en el Uruguay. Se indica que el primer sindicato fue la Sociedad Tipográfica de Montevideo en 1870, y que Ujú. después se tuvieron sindicatos, los compañeros socialistas apuntalaban la creación, el funcionamiento de la unión de gremiales de trabajadores,
Los católicos tenían también la Confederación de Uniones Gremiales, los anarquistas se creó la FURE, tiene toda una historia el movimiento sindical, hasta que en 1923 se creó la Unión Sindical Uruguaya. O sea, había la clase, y a los años 50, la clase obrera industrial y la Segunda Guerra Mundial afectaron el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Que estaba bajo la órbita de la Unión General de Trabajadores. Así que, y a los trabajadores y a sus sindicatos que tenían una historia muy rica de defender los derechos de los trabajadores, se unieron los estudiantes. Los Claro. estudiantes en la calle, ¿no? Y las luchas, fue por los recursos para la educación, para la enseñanza, pero fue también para muchas otras cosas, para la libertad en los centros de estudiantes, por la ley orgánica, todas estas cosas se dieron juntas en un proceso. Ujú. También empezaron algunas cosas nuevas, que fueron las huelgas de los trabajadores rurales, que no habían tenido mucha importancia antes, de los asalariados rurales, los Ajá. asalariados de la remolacha, los Ujú. asalariados de la caña de azúcar, los asalariados del arroz, que fueron de los primeros, ¿no? Ujú. Y todo esto culminó con una cosa que fue el Congreso del Pueblo, que se hizo en el 66, y el 1 de octubre de 1966 surge un organismo unificado de las luchas de los trabajadores que fue la CNT. Me parece que ya nos venimos aproximando a las cosas que ya son más de nuestra época, ¿no? Claro. Ahora, Ujú. esto era una época donde pasaban todas estas cosas. Hubieron elecciones, y en realidad tuvimos mala suerte en las elecciones, porque el candidato a presidente que ganó las elecciones se murió al poco tiempo Ujú. y asumió Y no, el vice, era Pacheco. seguro. Yo no quiero hacer ningún símil con los candidatos a vicepresidente de hoy día, pero mira, estas cosas pueden pasar. Ujú. A veces queda el vicepresidente que nosotros no pensábamos que un día iba a ser accidente y que Claro. iba a ser el presidente. Y Pacheco había sido boceador. Este, entonces, ahí se consolidó un Estado represivo. Se ilegalizaron 5 grupos de izquierda. Ujú. Se clausuraron medios de prensa. Esto ya Sí. lo vivimos nosotros. Se gobernó con medidas prontas de seguridad. ¿Te acordás que hubo militarización de los trabajadores? Los trabajadores bancarios estaban en los cuarteles, los llevaban a trabajar al banco y los volvían al Ujú. cuartel. No Sí, sé si a sí, vos, me acuerdo bien. no Mi sé si viejo te era tocó bancario. alguna vez, seguro. Se eliminaron los consejos de salario. ¿Te acordás que se Mm. congelaron los salarios? Y se congelaron los precios, la famosa COPRIM, ¿no? La Que Coprim. controlaba los Ujú. precios y los salarios. Pero cuando se congelan los precios y los salarios, los que quedan congelados son los salarios, ¿no? Porque los precios se regulan por los mecanismos de También fue mercado. época de Vedas, ¿no? ¿Eh? También fue época de Vedas. Bueno, o sea, había un desajuste total del Uruguay que los uruguayos conocían, ¿no? Y esto llevó a un estado de confrontación cotidiana en Claro. todos lados, ¿no? Hoy le llamamos polarización, pero además habían otras cosas, habían rumores de golpe de Estado, ¿no? Claro. Vuelta y media se sentían los ruidos. En aquel tiempo se decía ruidos de sable, hoy ya no se diría de Mm. sable, ¿no? Claro. Este, pero bueno, también pasó una cosa que me parece que hay que considerarla y es que la violencia de los organismos del Estado que intentaba sujetar las movilizaciones de reclamos populares, también lleva a la violencia de abajo. Y empezó una acción sindical, un poco acción directa sindical, a tomar medidas a los trabajadores, porque ¿qué hacen frente a la represión del Estado de los trabajadores? ¿Preparan el mate y se sientan bajo un árbol? La Claro. represión del gobierno no se cansa, aumenta. Entonces surgieron organizaciones para coordinar la acción de los sindicatos. El famoso coordinador sindical que después dio origen a los principios del MLN fue una coordinación de sindicatos, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento la política del movimiento que estaba en la calle, de los estudiantes, de los sindicatos, de los trabajadores, fue una política de denuncia, ¿no? Y de defensa de sus intereses. Y algunos empezaron a usar armas también para denunciar lo que estaba pasando, porque si no, no tenía otra manera, ¿no? Y en todo este clima nació el Frente Amplio. En realidad, el primer congreso de la CNT se hizo en 1969. O sea, fue una época, capaz que yo lo estoy haciendo un poco simplificadamente y le pido disculpas a Claro. los amigos, Con los pero no hay tiempos. más remedio que decir las pinceladas gruesas de esta época. Si nosotros Claro. queremos
analizar otro fenómeno más social, ¿no? Las elecciones del 71 ya fueron terribles, fueron peores que las anteriores, porque acá ganó Bordaberry, ¿no? Claro. Acá ganó el que el poder quería que gane, ¿no? Y aumentó la violencia. Violencia que terminó con algo que llama un poco la atención, es que el presidente de la República encabezó el golpe de Estado en el 73, porque no Sí, fue un golpe de Estado dado por otros contra el presidente como suele suceder. Acá fue claro. el presidente el que encabezó el golpe de Estado. El golpe de Estado empezó con el señor Bordaberry de presidente. Ahora, en este periodo, donde pasaron estas cosas, donde el país se desindustrializó, donde surgió la violencia, donde hubo reacciones a esa violencia, y donde el pueblo construyó sus herramientas, su CNT, su Congreso del Pueblo, su Frente Amplio, que fue como una síntesis política de todo esto. ¿Qué pasó con la relación campo-ciudad? Yo todo esto que hago son unas pinceladas para hablar de la relación entre campo y la ciudad. A mí me parece Claro. que acá pasó estos años, acá pasó una cosa, me parece, Álvaro. Primero, hubo una discusión muy grande entre liberalizar o proteger, porque el Uruguay venía de las políticas neovallistas que tenían muchos componentes de regulación para proteger los intereses de las causas populares. En la charla pasada mencionábamos algunas, ¿no? Sí. Eh, pero algunos, el Fondo Monetario presionaba para que hubiera apertura de mercados, y la apertura de mercados en un país, nosotros en Santa Lucía había una fábrica de tractores, en Montevideo había una fábrica de autos de la General Motors, las heladeras se hacían todas acá, las TEM y las SIAM, están las fábricas viejas ya por Camino Maldonado. O sea, el Uruguay se autoabastecía de cosas y eso generaba mucho trabajo, ¿no? Claro. Los primos no los fabricábamos nosotros, los primos eran suecos, pero nosotros los reparábamos. ¿No? Entonces, me parece que eh, los liberalizadores hablaban de retirar al Estado, ¿no? Y los reguladores decían que el Estado tiene que cumplir un papel en la regulación de la sociedad. Esto es una discusión, hoy la vemos con el tiempo, y es una discusión mucho más profunda, pero que ahí se Mm, empezó a dar en forma más abierta. Ahora, claro. yo creo que el funcionamiento de la economía, la regulación de los precios, las reglas de mercado, todas estas cosas estaban sobre la mesa en aquellos años, ¿no? Este, y en realidad esto tenía mucho que ver con el campo uruguayo. No, no fue, yo me acuerdo, para fijar el precio de la leche, porque se fijaban los precios de todas las cosas y se fijaban por año. El precio del trigo Ujú, se fijaba cada año porque lo compraba el Estado y después el Estado lo suministraba. El precio de la ujú, leche se fijaba anualmente. Me acuerdo que en el medio de estas crisis hubo un año que hubo que ajustar el precio de la leche. Y había una comisión que le integraba el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía, los productores de leche, le integraba la Universidad de la República también. Y la universidad, para fijar posición en relación al precio de la leche, nombró un equipo técnico que escribió un libro, yo lo tengo ese libro, sobre la fijación del precio de la leche. Fíjate que no se regía por las reglas del mercado mundial, se claro. regía por condiciones que se daban en el país. Pero, por ejemplo, la fijación del precio del trigo sigue hasta los años 80. Fue en la dictadura que se dieron las primeras. Y me parece que quien terminó fijando el precio de la tonelada de trigo de acuerdo a los valores del mercado mundial fue el gobierno de la calle Padre. O sea que estas discusiones no se dan de un día para el otro, se dan en un proceso, ¿no? Claro. Y capaz Ujú, que como manifestación de esto, se mantuvieron muchas políticas históricas del Uruguay porque no se podía cambiar todo, ¿no? Yo creo que las regulaciones de las economías siguieron y quizá una buena muestra de esto fue el ministerio de Wilson Ferreira Aldunate, que fue del 62 al 66, y la CIDE, que fue una comisión de inversiones que la integró con gente que no importaba de qué color fuera político, ujú. sino que fueran buenos. ¿No? Ahí entró Enrique Iglesias, ahí trabajó Álvaro, entró mucha gente, entró Martín Buceda, gente que después tomó opciones políticas distintas, pero los trabajos de la CIDE de aquellos años fueron terriblemente profundos y hicieron planteo de una reforma agraria en el Uruguay, una ley de reforma agraria y un cambio en la producción de semillas, en la producción forestal, en la ley de suelo. Muchas de las cosas se fueron haciendo que se plantearon en aquellos años. Incluso la ley de suelo la aprobó la dictadura después. Quiero decir que esta lucha entre la protección y la liberalización siguió y hubo dentro del gobierno quienes sostuvieron posiciones en defensa de los equilibrios y la regulación. Pero lo importante de esto es que hubo mucha visibilidad de las marchas cañeras en esa época. Ujú.
hubo mucha visibilidad de los derechos de los trabajadores de los arrozales, ¿no? Los cañeros hicieron 5 marchas a Montevideo, a pie, Ujú, ¿no? Este, y con una consigna que por primera vez los asalariados tomaron, la tierra, tierra por el que la ujú, trabaja, ¿no? Yo creo que hubo un impacto cultural también de estas cosas, Álvaro, porque ¿por claro. qué fueron tan famosos los olimareños? ¿Por qué Cita Rosa, que le cantaba a los milicos y a los peones? ¿Por qué Biglietti? ¿Por qué Zampayo, que le cantaba al esquilador? ¿No? ¿Por qué Numa Moraes? ¿Por qué el Zabalero? Todos estos eran actores de la cultura del terruño, ¿no? Y le cantaban, digamos, a este sector de la sociedad que se iba visibilizando, ¿no? Y todo esto entró en la sociedad. Uruguay entró con mucho sacrificio de los autores, ¿no? Entró con mucho dolor, pero entraron. Muchos actores de aquella gesta estuvieron en la radio hablando hoy, Claro. en la actualidad, digo yo, ¿no? Yo creo que en la década del 60, porque capaz que nos estamos quedando con poco tiempo, Sí, este, con nada, ya nos pasamos en realidad. te digo la frase. Yo creo que la década del 60, previa a la dictadura, fue una época de denuncia, de emergencia de problemas, de aparición, digamos, pública de asuntos, ¿no? De muchos problemas del campo. No aparecieron las soluciones, ¿no? Pero sí los problemas, ¿no? Sobre todo la parte social de los problemas, Álvaro. Me parece que se avanzó en vernos más como un país más global, y después seguiremos con nuestra historia. Nos reencontramos entonces en 15 días, 2 Y semanitas la y seguimos estamos hablando. con esta charla. Está bien, muy bien. Hasta el otro jueves entonces.